El manga nos cuenta la vida de Tsunaya Kiyoshi, un chico de mediana edad que estaba traumado por un suceso que había pasado en su época de estudiante. Pues resulta que en su época de estudiante de secundaria había tenido una novia llamada Lemon Ishikawa, quien prácticamente lo había destruido sin piedad alguna, ya que aunque fue su primera novia y amiga de la infancia, lo había engañado con 3 chicos al mismo tiempo. Desde ese punto, Kiyoshi se había cerrado por completo a la idea de tener una pareja, ya que sigue con el prejuicio de que todas eran iguales, a excepción de una amiga que tenía llamada Natsumi Kogahara. A ella le había encontrado cuando iba rumbo a la escuela. Ambos permanecían al club de cine, encantándoles la hermosa sonrisa que tenía. Ella lo invita a que se una con todos al club a convivir un rato, contándole que el presidente había roto con su novia, ya que resulta que ella lo había engañado con otro. Kiyoshi contento acepta la invitación para ir con sus colegas, preguntándole a Natsumi qué es lo que pensaba sobre el ser infiel. Como era de esperarse, ella le respondió que detesta ese tipo de personas, puesto que son de lo peor, no entendiendo por qué le estaba preguntando ese tipo de cuestiones. Ese preocupado solo le dejan claro que no está relacionado con ese tipo de cosas y solo quiere saber cuál era su posición al respecto. Natsumi lo comprende, pero esa cuestión es algo que a ambos no les incumbía, por lo que su trabajo esa noche era animar al presidente para que no se sintiera mal por lo que pasó. Luego de ello tenían que irse rápidamente a su clase, despidiéndose de Kiyoshi y mencionándole que está deseando que llegue el próximo fin de semana. El prota se quedó pensando en sus palabras, ya que después de una ruptura es bueno pasar por el duelo para aceptarlo y de esa manera aceptar los cambios nuevos que llegan a la vida. Y como se estaba empezando a enamorar de Natsumi, sabía que era hora de olvidar a Lemon, decidiendo centrarse en el próximo fin de semana que tendrán el par de tortolitos. Al término de las clases, resulta que la última clase del prota había sido suspendida, por lo que mejor decide irse con sus amigos del club para animar al presidente, por lo que cuando estaba en camino subiéndose al elevador, una chica le pide que lo detenga porque igual quería subirse. Este muy amablemente lo hace, pero se lleva con la sorpresa de que esa chica era Lemon. Como era de esperarse, ya lo reconoce al instante, haciéndole una serie de preguntas por el mucho tiempo que no se han visto, además de que estaba muy sorprendida del cambio físico que había tenido. Sin embargo, el que estaba más en shock era el mismo Kiyoshi, ya que ella estaba actuando como si se le hubiera olvidado que lo engañó con 3 tipos, por lo que cuando estaba a punto de hablarle, ella tiene que bajarse en el piso que le tocaba del elevador, despidiéndose del prota y esperando que se volvieran a encontrar muy pronto. Cuando Kiyoshi llegó a la reunión con sus amigos del club, lo estaban presionando para que bebiera, ya que el presi estaba muy depresivo por lo que le habían engañado a su novia, desahogándose con todos en el club. Una chica del club le menciona a Natsumi que se mantuviera alejado de hombres que aún no hablaban de su ex. Ella lo comprende, sabiendo que no saldría con un chico que aún no resuelve sus asuntos con su antigua pareja. Ese comentario le había llegado a Kiyoshi, puesto que él era alguien que aún no había olvidado a su ex. Al término de la reunión, ese se quedó pensando en eso, sabiendo que si seguía pensando en su ex y no la olvidara, Natsumi no iba a querer ser su novia, proponiéndose olvidar a Lemon de una vez por todas. Al día siguiente, cuando se había levantado, se sorprendió mucho, ya que al mirarse al espejo había cambiado de cuerpo con su exnovia, o sea Lemon, no pudiéndose creer que haya sucedido ese hecho, creyendo que aún estaba dormido, cuando de repente alguien había tocado su puerta, resultando ser Lemon en el cuerpo de Kiyoshi. Ambos comienzan a conversar un poco más tranquilos, dando por hecho que intercambiaron de cuerpos, no entendiendo exactamente cómo. Kiyoshi estaba devastado por eso, ya que de todas las personas con las que pudo tener el mismo incidente, tuvo que ser curiosamente con su exnovia. Por parte de Lemon, había comprendido rápidamente que como no sabían cómo volver a la normalidad, tienen que aceptar el hecho de que cambiaron de cuerpos e intentar vivir un día como si fuera el otro, dándole una presentación que tenía que presentar en una clase, pidiéndole de favor que lo hiciera por ella, ya que sabía perfectamente que no se podía permitir faltar a clases ninguno de los dos. Sin más remedio, Kiyoshi acepta lo de su presentación, dejándole en claro a Lemon que no vaya a levantar ninguna sospecha de que no es él, ya que temía que Natsumi se enterara de la verdad y no quisiera relacionarse con el prota porque según hablaba con su... Dejando eso de lado, ambos se fueron a sus respectivas universidades. Pero resulta que Lemon iba a una universidad bastante prestigiosa. No sabía cómo iba a pretender ser muy listo como ella. Su plan solo no era toparse con ninguno de los amigos de Lemon para no complicarse nada ese día. Así que para su mala suerte, se encontró con un par de amigas de ella, haciendo que Kiyoshi se pusiera muy nervioso y solo terminara huyendo de esa situación rápidamente. Pero eso no le sirvió de nada, ya que a cada lugar que iba, absolutamente todos le comenzaban a hablar. Llegando a su clase estaba algo agotado, queriendo que terminara para que se fuera a su casa rápidamente. El profesor le pide a sus alumnos que sacaran el esquema que les pidió para que pudieran continuar con el examen que les haría el día de hoy. Kiyoshi se había preocupado porque había olvidado por completo el esquema, pero uno de sus compañeros, quien quería con Lemon, se ofrece a prestarle su esquema, pero a la hora de que se lo da, le había escrito su número de teléfono en él.
Y no solo eso, estaba sintiendo que todos la estaban mirando en todas direcciones. Akiyoshi se dio cuenta que Lemon era muy querida por los chicos, y como era de esperarse, eso no le gustó para nada porque, según él, pensó que los iba a engañar si se convirtieran en su novia. Al término de las clases, rápidamente se fue a ver a Lemon a su escuela, esperándola a la salida y viendo como un grupo de chicos lo habían acorralado para que no pudiera salir. Pues resulta que el club de artes marciales estaba siendo muy insistente con Lemon para que se uniera, queriendo que Lemon lo rechazara y se fuera rápidamente, pero al verla a detalle se había percatado de que estaba asustada de estar rodeada de muchos hombres. Por ese motivo decidió intervenir en ese momento, haciendo que Akiyoshi, en el cuerpo de Lemon, se hiciera pasar por su novia para que la dejaran en paz, dejándoles en claro a los chicos que según su supuesto novio no quería unirse a su club. Un poco más tranquila las cosas, el prota le pide a Lemon que no se dejara engañar por esos tipos, dejándole en claro que no se había dado cuenta que estaba asustada en ese momento, pero no debe de dejarse intimidar por ningún chico. Lemon estaba sorprendida de que se hubiera dado cuenta, y es que la verdad Akiyoshi conocía perfectamente a su amiga de la infancia. Lemon, al percatarse de ese hecho, quería decirle algo a Akiyoshi, pero mejor le pide que lo olvidara. El prota no le da mucha importancia a ese hecho, proponiéndole que se saltara las clases de la tarde para mejor descubrir por qué intercambiaron de cuerpos. Cuando de repente en ese momento Kiyoshi se puso a pensar que quizás Lemon tenía muchos novios y no quería encargarse de ese asunto mientras él estaba en su cuerpo de ella, así que le pregunta directamente cuántos amigos con derecho tiene. Ella le revela que no tiene ninguno, cosa que no se esperaba para nada a Kiyoshi, ya que como en el pasado ella lo había engañado con otros 3 tipos, dio por hecho que seguía la misma ruta. Lemon, al recordar eso, se puso nerviosa, revelándole que se tomó un descanso por ella. Antes de continuar con el resumen, quiero decirles que este video está patrocinado por Magis TV, una aplicación 100% gratuita en donde podrás ver animes, series, películas, incluso canales en vivo desde cualquier dispositivo móvil, ya sea televisión, tableta, celular o computadora, quedando a tu disposición 35.088 series, películas y animes, 1.202 canales en vivo en HD, contenido deportivo exclusivo tanto para niños como para adultos. Te recomiendo que te descargues la aplicación de Magis TV a través de los enlaces que te estaré dejando en el comentario anclado, para que puedas ver tus animes y series sin interrupción alguna, y veas a esa waifu en alta definición para que te deleites con su belleza. Akiyoshi se queda un poco más tranquilo, pero de momento se pone nervioso, ya que mencionó algo del pasado que no le correspondía. Dejando eso de lado, ambos optan mejor por irse a su casa, pero Lemon justo en ese momento le reveló algo que se le había olvidado decirle, y es que estaba compartiendo departamento con alguien, cosa que hizo que Akiyoshi se quedara en shock, pidiéndole que se lo hubiera dicho muchísimo antes. Así que cuando ella le estaba por revelar los detalles de su compañera de cuarto, mejor se fue rápidamente para su casa, y justo en ese momento aparece Natsumi en escena saludando a Lemon y sorprendiéndole que se fuera muy temprano a casa. Akiyoshi no entendía por completo por qué Natsumi le estaba hablando, pero al darse cuenta de la confianza que le tenía, se percató que Natsumi es la amiga con la que vive Lemon. Pasando con Lemon, en el cuerpo de Akiyoshi igual estaba muy confundida por los cambios del cuerpo. Sin embargo, en lo que se quedó pensando mucho es que Akiyoshi no se había olvidado que ella lo había engañado con 3 tipos cuando eran novios, cosa de la cual se arrepintió mucho Lemon de haberle dicho, revelando que en realidad eso era una mentira que le dijo, aunque no se nos revela el por qué se la dijo. Volviendo con Akiyoshi en el cuerpo de Lemon, estaba más que impresionado al enterarse que Natsumi es compañera de cuarto de Lemon. Ella le estaba notando muy nerviosa preguntándole si se encontraba bien. Akiyoshi, para no levantar sospechas, se lo confirma, llamándola por su apellido, cosa que le sorprendió mucho a Natsumi porque no suelen llamarse de esa manera. Sin embargo, no le dio mucha importancia, suponiendo que quizás Lemon actuaba rara ya que se había comido su pudín que dejó en el refri, mencionándole que no se enojaría porque se comió su pudín y pidiéndole que le vuelva a llamar como siempre la había llamado, o sea Natsumi, volviendo todo a la normalidad como siempre. Al llegar a su departamento, Akiyoshi pudo notar que era bastante obvio que 2 personas vivieran en un mismo apartamento. De esa manera, se va a su habitación mientras que Natsumi se quedó preparando la cena. Luego de ello, le empieza a mandar mensajes a Lemon para preguntarle cómo es que conoció a Natsumi. Pues resulta que ambas trabajan en el mismo lugar, así que como eran buenas amigas, decidieron rentar un piso juntas, deseándole mucha suerte para que pudiera actuar normal como siempre, pidiéndole de favor que haga los deberes que le dejaron en la escuela. Así que mientras estaba haciendo su supuesta tarea, Natsumi la llama para que puedan cenar juntas. Akiyoshi estaba muy estresado como para pensar en comer en ese momento, puesto que dada la situación no podía centrarse como era lo debido, pero a la hora de ver la comida de Natsumi, cambió rápidamente de opinión, quedando encantado por el buen sazón que tiene su enamorada, mencionándoselo en ese momento que es la mejor comida que ha preparado. Natsumi estaba muy feliz ya que significaba mucho viniendo de Lemon, puesto que dio a entender que su comida era mejor. Luego de que terminaron de comer, estaban recogiendo,
Y Akiyoshi, mientras lavaba los platos, sigue encantado por haber probado la comida casera de su enamorada. Pero al percatarse de que Lemon cocinaba, sabía que en algún momento él tenía que hacerlo, y sus habilidades para la cocina eran muy malas, poniéndose muy nervioso ya que eso los delataría a ambos. Por lo agitado que estaba, termina rompiendo un plato y rápidamente Natsumi se preocupó por ella, para ver si no se había lastimado, no importándole su plato aunque fuera de un juego de ceps que haya comprado. Akiyoshi, al enterarse de ello, se disculpa con ella rápidamente. Natsumi le pide que no se preocupe, pero a cambio de eso quiere que salgan algún día ellas juntas, para que fueran al centro comercial a pasar el rato y comprar algún plato, cosa que Akiyoshi aceptó encantado por la forma en que se lo dijo. Dejando eso de lado, el prota le pide a Lemon que se vieran al día siguiente para lo del cambio de cuerpos, cuando de momento va entrando Natsumi pidiéndole a Lemon que se metiera a dar un baño, pero Akiyoshi, al pensarlo detenidamente, era algo que simplemente no podía hacer, poniéndole como pretexto a Natsumi que se duchara más tarde, cosa que no aceptó ella, ya que sabía perfectamente que si lo dejaba para más tarde le daría flojera, y se iría a dormir a la cama como siempre lo había hecho, revelándole que fue la misma Lemon quien le pidió que se encargara de que se duchara cada día. Por parte de Lemon, le dijo por mensaje que no se atreviera a bañarse en su cuerpo, pidiéndole de una manera muy insistente que no se duchara, pero el problema era que Natsumi igual estaba muy insistente en vigilarla. Además de que Lemon sabía que si ella notaba que se estaba demorando mucho en entrar a la ducha, Natsumi la metería a la fuerza para que se bañara, pidiéndole que solo la ignorara en ese aspecto. Así que como ambos pensaron que no volverían a cambiar de cuerpos y Natsumi estaba encima de Akiyoshi, Lemon solo le pide que entre a la ducha, pero con los ojos cerrados, dándole una serie de instrucciones de cómo debería de bañarse. Por lo que después de un momento muy vergonzoso, por fin Lemon se pudo salir de la ducha, encontrándose con Natsumi, quien tenía mucho sueño porque se quedó escuchando a su amiga quejándose de su novio, dándole las buenas noches y yéndose a dormir rápidamente. Akiyoshi hace lo mismo, aunque está atónico porque al estar viviendo junto con Natsumi pareciera como si fueran una pareja casada, tratándose de dormir ya que tenía planes por hacer mañana. Al día siguiente ambos regresan a la normalidad y se reúnen nuevamente porque afortunadamente volvieron a sus cuerpos y discutieron cuál pudiera ser la razón por la cual ambos cambiaron de lugar, pero no pudieron dar con una respuesta correcta, ya que no hicieron nada fuera de lo común. Akiyoshi estaba pensando en que no podía creerse que Lemon y Natsumi eran amigas tan cercanas, y quería discutir sobre eso con ella, pero mejor decide quedarse callada e irse para sus clases. Por otro lado, Lemon perdió la oportunidad de aclarar las cosas con Akiyoshi sobre el incidente que pasó cuando eran novios, que era mentira que lo había engañado con 3 tipos, pensando que es mejor que no lo supiera. Ambos viven su vida como tienen acostumbrados, y un día de la nada, cuando se fueron a dormir, nuevamente habían cambiado de cuerpos. Ambos se reúnen puesto que no entendían exactamente cómo funcionaba esa dinámica de cambiar de cuerpos cada cierto tiempo, llegando a la conclusión de que tienen un tipo de horario de ida y de vuelta, dejando en claro que cada 2 días sucede el intercambio. Así que como sabían que no tenían nada que hacer por el momento, ambos acuerdan que cada que sucede el intercambio deberían de aprender muchas cosas del otro, intercambiando mucha información para que no se complicaran las cosas con la vida del otro. Como última cuestión, Lemon trata sobre lo de su compañera de cuarto, disculpándose por no habérselo dicho antes, pero para Akiyoshi no era ningún problema, revelándole que ya conocía a Natsumi, además de que van al mismo club. Lemon se sintió aliviada, ya que no se le complicaría convivir con ella, pero para Akiyoshi eso lo complicaba más las cosas, además de que ambos acordaron no darse duchas cuando estén en el cuerpo del otro. Por lo que, dejándose de lado, ambos van al apartamento de Lemon para que le dieran un tour a Akiyoshi sobre dónde estaban ubicadas las cosas. Ambos se encontraban completamente solos, y que Natsumi iba a ir a la casa de una amiga por lo que no iba a estar, pero cuando menos se lo esperaban, ella había vuelto de la nada. Rápidamente ambos se esconden pensando que se iría rápidamente, pero cuando notó que Lemon estaba en casa junto con otra persona, es cuando decidió quedarse un poco más, por lo que sin más remedio tuvieron que salir a saludarla. Natsumi quedó impresionada por ese hecho, preguntándoles cómo se conoce si van a distintas universidades, por lo que ambos le revelan que son amigos de la infancia, cosa que impresiona a Natsumi dado por hecho que deben de ser muy unidos, cosa que sí era cierto. Natsumi, para no interrumpirlos más, le menciona que se irá a casa de una amiga, pidiéndole a Akiyoshi que se sintiera como en casa, además de que le menciona que el próximo fin de semana quedaron en salir. Lo hicieran un poco más tarde ya que le surgió algo inesperado. Eso puso muy nerviosa a Akiyoshi ya que se había olvidado por completo de la cita que tenía con ella. Luego de que se fuera, Lemon le preguntó qué cita estaba hablando, pero Akiyoshi, por lo preocupado que estaba, no pudo responderle nada, ya que el día de la cita que tenía con Natsumi iba a cambiar de cuerpos con Lemon. Ahora, volviendo con el manga, cuando ambos tortolitos estaban en sus respectivos cuerpos, Akiyoshi estaba muy preocupado, ya que al ver su calendario se había percatado de que el día
en que tenía la cita con Natsumi no estaría dentro de su mismo cuerpo, así que decidió mejor cambiar la fecha de la cita. Por lo que va con Natsumi para mencionarle que no podrá salir con ella el próximo fin de semana como habían quedado, proponiéndole que mejor cambiara la fecha en que iban a ver la película. Para ella no representaba ningún problema, además de que revisando su agenda, le menciona los días que tenía disponibles para que pudieran ver la película juntos. Para su mala suerte de Akiyoshi, todos los días que dijo Natsumi eran días que cambiaría de cuerpo con Lemon, mintiéndole con que estaba ocupado. Aún así ella no se lo tomó a mal diciéndole que pudieran ver la película a finales de ese mes, pero justo en ese momento se dio cuenta de que la peli solo estaría disponible un par de semanas más, y como Akiyoshi no podía ninguno de los días que le dijo, daba por hecho que ya no iban a salir juntos. Natsumi, aunque no le decía nada, demostraba que estaba decepcionada, cosa que notó Akiyoshi. Así que con tal de no ver a su amorcito de esa manera, acepta ver la película con ella algún día que le mencionó. De esa manera, cuando se reúne con Lemon, le pide de favor que cuando cambie de cuerpo, vaya a ver una película junto con Natsumi fingiendo ser él. Lemon no entendía por qué Akiyoshi estaba muy serio al pedirle ese favor, aún así acepta, preguntándole qué clase de película es. El prota se la enseña, la película que iban a ver, por lo que al notar que era una secuela, sabía que no iba a entender nada, ya que no había visto su precuela anteriormente, cosa que le resulta un problema a Akiyoshi. Por ese mismo motivo le sugiere que deberían de ver la primera película para que le entienda la secuela. Pero Lemon, al buscar esa película en alguna app de streaming, decide solo leerse un resumen de la trama, dejándole en claro al prota que si le resulta aburrida, es muy probable que se quede dormida en la función. Por ese motivo Akiyoshi le propone que vean la película juntos. Sorprendentemente van al apartamento del prota para ver la peli por sugerencia de la misma Lemon, situación que decepcionó a Akiyoshi, ya que la primera chica que traía a su departamento era su propia exnovia. Lemon, curiosa por saber una idea de lo que trataba la peli, le pregunta de qué va. Este le explica que básicamente es una peli de acción, en donde básicamente el protagonista lucha por proteger a su novia de una organización que se la quería llevar. Su entusiasmo al contarle de qué trataba la película era tanto que contagió a la misma Lemon para que igual la pudiera ver, ya que no había ido al cine en bastante tiempo, revelándole que no le gusta mucho el cine, y si ve alguna película es porque Natsumi la pone cuando están en casa. En ese momento, Akiyoshi se percata de que estaba teniendo una cita en casa con Lemon, pero olvidó rápidamente esa idea, ya que alguien tocó a su puerta. Sin embargo, Lemon estaba muy consciente de que estaba teniendo una cita en casa junto con Akiyoshi, avergonzándose mucho, ya que no se podía centrar muy bien cuando el prota la miraba, revelando en ese momento que aún tiene sentimientos hacia él. Cuando de repente va entrando Akiyoshi, preguntándole si se encontraba bien, ya que la vio abrazando a su almohada y estaba muy sonrojada. Dejando eso de lado, Akiyoshi se sentía un poco extraño al estar viendo una película con Lemon, puesto a que había pasado mucho tiempo desde la última vez que vieron una película juntos, recordando los viejos tiempos cuando ambos eran novios y de igual forma se iban a ver películas juntos, ya que en ese tiempo era lo único que el prota se le ocurría hacer, pensando que quizás estaba forzando a Lemon en ese tiempo que era su novia a ver películas todo el tiempo, pero en realidad ella igual la estaba disfrutando mucho, revelándole que quería aprender todas las cosas que le gustaran a Akiyoshi, porque en ese entonces era su novio. Regresando al presente, el prota se puso un poco nostálgico al recordar eso, puesto que había pasado demasiado tiempo desde lo sucedido. Al término de la película, como era de esperarse, le había gustado mucho a Lemon, puesto que hacía tiempo que no veía una película muy entretenida, pero la principal razón por la cual le gustó es porque era la película favorita de Akiyoshi, y al notar que acababa de sonar raro lo que dijo, le menciona que si le recomendó esa película es porque en verdad debe de ser buena. Sin embargo, Akiyoshi estaba muy sonrojado por lo que acababa de escuchar. Dejando eso de lado, el prota le estaba dando una serie de instrucciones a ella de lo que debía de hacer para que Natsumi no sospechara nada de lo que estaba pasando. Lemon lo entiende, pidiéndole que confíe un poco más en ella, ya que Natsumi es su mejor amiga y conoce mucho sobre ella. Akiyoshi le pregunta cómo es que se conocieron, por lo que ella le revela que ambas se conocieron porque trabajaban en el mismo lugar. Como era de esperarse, se volvieron muy cercanas, así que como Natsumi era un año mayor que ella, tenía que irse a la universidad. Por ese hecho decidieron rentar un departamento juntas para que se pudieran vivir ambas, y como es su mejor amiga, se llevan muy bien en cuestión de la administración. Akiyoshi notó que Lemon en verdad apreciaba mucho a Natsumi por la forma en la que hablaba de ella, no pudiéndose creer que se había enamorado de la mejor amiga de su ex. Luego de ello se despiden y ella se va para su casa, pero Akiyoshi estaba muerto de nervios, puesto a que no sabía si fue buena idea confiarle la cita a Lemon. Por otra parte, Lemon estaba calmándose, ya que todo el tiempo que estuvo con Akiyoshi no pudo evitar sentirse nerviosa y avergonzada, así que al llegar a su departamento se topa con Natsumi. Ella le da la bienvenida y Lemon la saluda siendo precavida de no decirle que fue con Akiyoshi,
para que no sospechara nada. Al entrar a su cuarto se quedó pensando en que era sorprendente que su mejor amiga y su exnovio fueran tan cercanos como para ir a ver una película juntos, sabiendo que ambos eran muy cercanos por ese mismo motivo. Mientras tanto, Akiyoshi estaba muy nervioso planeando todo lo que iba a hacer para la cita con Natsumi. Llegando el día de la cita con Natsumi, ambos tortolitos se reunieron para prepararse, aunque Lemon no sabía por qué Akiyoshi se encontraba ahí exactamente. Y la realidad era que estaba muy preocupada porque no cometiera ningún error ella. Por ese motivo, le da una guía de todo lo que estaba planeando hacer para la cita con Natsumi, pidiéndole que lo siguiera paso por paso para darle a Natsumi una de las mejores citas que haya tenido. Pero para Lemon se le hacía algo muy exagerado, ya que solo iba a ver una simple película, y lo estaba planificando como si fuera otra cosa. Akiyoshi enojado solo le pide de favor que siga las hojas que le dio, ya que se supone que él iba a salir con Natsumi, pero por lo que estaba pasando se le hizo imposible. Luego de ello, se despide para que Lemon en el cuerpo de Akiyoshi se reúna con Natsumi, pero a la hora de que estaba por llegar con ella, solo tiró las hojas que el prota le había dado, sabiendo que solo quería hacerle pasar un buen rato a Natsumi, cosa que ella misma podía hacer sin la necesidad de seguir las hojas. Antes de continuar con el resumen, quiero decirles que este video está patrocinado por Magis TV, una aplicación 100% gratuita en donde podrás ver animes, series, películas, incluso canales en vivo desde cualquier dispositivo móvil, ya sea televisión, tableta, celular o computadora, quedando a tu disposición 35.088 series, películas y animes, 1.202 canales en vivo en HD, contenido deportivo exclusivo tanto para niños como para adultos. Te recomiendo que te descargues la aplicación de Magis TV a través de los enlaces que te estaré dejando en el comentario anclado, para que puedas ver tus animes y series sin interrupción alguna, y veas a esa waifu en alta definición para que te deleites con su belleza. Mientras tanto, Akiyoshi se escondió detrás de unos arbustos para que pudieran espiarlos y ver cómo estaba saliendo la cita, pero al no ver que Lemon tenía las hojas que le había dado, se preocupó un poco, pero al ver lo hermosa que se veía Natsumi se lo olvidó por completo. Y al verla junto con Lemon en su cuerpo, dio por hecho que parecieran como si fueran una pareja de enamorados, tomándoles fotos y emocionándose desde cómo estaba viendo las cosas desde su perspectiva. El primer paso que tenía planeado hacer Akiyoshi, si él estuviera en su cuerpo, era invitarla a comer a un restaurante que vio en una cuenta de Instagram. Sin embargo, Lemon no siguió ese plan, solo mencionando que quería comer algo de arroz. Esa situación puso muy nerviosa a Akiyoshi, pero afortunadamente Natsumi estaba muy feliz puesto que quería comer igual algo de arroz. Sin embargo, quería que siguiera el plan que le había dado y que dejara de improvisar lo antes posible. Como era de esperarse, Lemon le invitó a un restaurante en donde comían arroz y manejó toda la situación en donde Natsumi estaba muy feliz por lo que estaba pasando, cosa que dejó muy sorprendido a Akiyoshi. Lemon, en el cuerpo de Akiyoshi, le empieza a contar a Natsumi que suele tomar las riendas de las decisiones cuando ven que sus amigos son muy indecisos, cosa que le gustó mucho a Natsumi, puesto que con él está más tranquila porque siempre está tratando de hacer que las cosas sucedan. Al llegar al restaurante, Akiyoshi vio que era un lugar muy bonito en donde Natsumi estaría muy feliz, felicitando a Lemon por haber hecho un buen trabajo improvisando su cita. Terminado de comer, inmediatamente se fueron para el cine. Akiyoshi estaba muy estresado por la cita, que sabía que aunque entrara a ver la película, era imposible que la disfrutara como se supone que lo iba a hacer. Sin embargo, decidió aunque sea poner algo de atención, pero cuando menos se dio cuenta se terminó concentrando más en la película, quedando encantado por la precuela de la película que más estaba esperando. Cuando de momento se dio cuenta que la razón por la cual estaba en el cine era para seguir la cita de Natsumi y Lemon, perdiéndolos de vista rápidamente, pero afortunadamente los había encontrado rápidamente, notando que Lemon le había dado una opinión bastante objetiva de la película que habían visto. Akiyoshi se quedó calmado de ver que Lemon estaba haciendo un buen trabajo, pero no tardó demasiado en que Lemon, en el cuerpo de Akiyoshi, se quedara viendo un vestido que estaba en una tienda de ropa de mujer. Como era de esperarse, Natsumi se percató de ese hecho. Ambos tortolitos se pusieron nerviosos a que Lemon se había olvidado de que estaba en el cuerpo de Akiyoshi, y Akiyoshi no sabía cómo se iba a salvar de eso. Para disimular, Lemon llevó a la tienda de ropa a Natsumi para decirle que vio un vestido que está seguro que le quedaría muy bien, pidiéndole que se lo probara para que viera cómo se le veía. Pero no solo eso, igual le daba otras prendas de ropa para que la combinara, cosa que aceptó Natsumi probándoselo. Lemon sabía que esa ropa le gustaba a Natsumi porque siempre la había leyendo esa revista de moda. Luego de ello, ella se lo fue a probar algo sonrojada, pensando que Akiyoshi estaba actuando un poco fuera de lo normal, cosa que le pareció bastante interesante porque estaba conociendo una nueva faceta de su enamorado, ya que en verdad le estaba gustando, queriendo pasar más tiempo con este. Luego de que terminara la cita, al día siguiente, cuando Akiyoshi estaba en su cuerpo y va entrando a su clase de su club, va a darle los buenos días a Natsumi, mencionándole que se la pasó muy bien cuando fueron a ver la película juntos, proponiéndole que salieran una segunda vez a algún lado.
Ella se había quedado solamente callada y nerviosa, cosa que se le hizo rara al prota, preguntándole si es que estaba muy bien. Ella, de una manera muy avergonzada, igual le agradece por haber salido con ella, pero de la nada lo comenzó a evitar, yéndose rápidamente a otro lado. Al principio Akiyoshi pensaba que lo estaba evitando, pero para no hacerse ideas equivocadas, le fue a buscar un par de veces y en todas las ocasiones esta lo estaba evitando a toda costa, confirmando de esa manera que lo estaba evitando. Hablando con su mejor amigo, le cuenta lo que había sucedido y le confirma lo que era muy evidente, cosa que se le hizo algo raro a su amigo, puesto que pensaba que era cercano a Natsumi a diferencia de los otros tipos, preguntándole qué es lo que exactamente había pasado en la cita. El prota le cuenta todo, sin embargo el amigo, sin saber el contexto adecuado y siendo prejuicioso con la situación, sacó una conclusión muy precipitada, dado por hecho que si después de la cita lo está evitando, solo puede significar una cosa, y es que hizo algo que no le gustó a ella, y por ello ella se enojó con sugiriéndole que mejor aprendiera de su error y mejorara para que la próxima relación saliera bien. Por todos los consejos prejuiciosos que su amigo le estaba dando, le pide que mejor diga algo bueno del asunto, cosa que su amigo no lo iba a hacer, ya que no es un experto en chicas a diferencia de otros chicos del club. Pero Akiyoshi no quiere compartir su vida amorosa, ya que había tenido una experiencia mala en el pasado. Por eso, se lo cuenta él, ya que es al que más confianza le tiene. Dejando eso de lado, al día siguiente había cambiado de cuerpo con Lemon, levantándose y yéndose a desayunar junto con Natsumi. Y aunque este sabía que no debía de interferir en lo que pasó, y solo debería de aceptar que Natsumi lo detesta, es cuando le preguntó si había pasado algo nuevo en la uni. Ella solo le responde que no había nada bueno, pero se quedó callada un buen rato, siendo en ese preciso momento cuando ella le pregunta a Lemon si estaba saliendo con Akiyoshi, ya que como vio que ambos eran muy cercanos por ser amigos en la infancia, daba por hecho que estaban saliendo como una pareja. Ella le confirma que no es así, solo son amigos de la infancia. Lo curioso fue que cuando lo reveló eso, su cara estaba muy sonrojada, estando muy feliz de que no estuvieran saliendo. Sin embargo, Akiyoshi no podía leer la cara que había puesto, no sabiendo qué significaba y el por qué había preguntado eso, por lo que, como era de esperarse, sacó una conclusión bastante apresurada, ya que como sabe que Natsumi estaba actuando distante con él y con Lemon no era el caso, supuso que quizás ella estaba enamorada de la misma Lemon, pensando que quizás Natsumi ve a Akiyoshi como una amenaza, ya que le podría quitar a Lemon. Por parte de Lemon, en el cuerpo de Akiyoshi estaba algo cansada, ya que no podía acostumbrarse por completo al cambio de cuerpos, cuando de repente su amigo Suzuka lo saluda con unos buenos días, pero le pregunta si es que ha arreglado las cosas con Natsumi. Lemon no estaba al tanto de la situación por lo que estaba pasando. Suzuka solo le menciona que no debería de preocuparse por ese tipo de cosas, además de que Natsumi puede que se le olvide el asunto más adelante. Lemon pudo deducir que Natsumi y Akiyoshi estaban peleados, no entendido por qué, por lo que sin perder el tiempo le llama a Akiyoshi para preguntarle por qué se había peleado con Natsumi, puesto que hasta ella se le hacía algo muy raro que Natsumi le estuviera evitando, puesto que su mejor amiga es muy complicado que se enoje, y si lo hace es porque hizo algo muy malo, no queriendo que su mejor amiga y su crush estuvieran peleados. Pero cuando estaba a punto de terminar la frase, mejor cambié de tema, colgando casi al instante, dejando algo confundido a Akiyoshi. Pero lo que en realidad iba a decir Lemon era que no quería que su mejor amiga y su crush estuvieran peleados, dando a entender que Akiyoshi le sigue gustando, pero no había manera de que se lo dijera. Por otra parte, Akiyoshi terminó malinterpretando las cosas, pensando que quizás Lemon igual estaba enamorada de Natsumi, sacando como conclusión que era el único que estaba estorbando en la relación de ambas. Volviendo con el manga, esto dejó muy pensativo a Akiyoshi, ya que en verdad lo estaba dando por hecho. Suzuka, al verlo tan deprimido, le pide que le cuente qué es lo que había pasado, y este le detalla todo lo que estaba suponiendo. Suzuka fue muy razonable y le dejó claro que solo se estaba alucinando, cosa de la cual no estuvo de acuerdo, ya que según su lógica era algo razonable que Natsumi estuviera enamorado de Lemon, o sea de su exnovia. Suzuka solo se le quedó mirando, sabiendo que su amigo no estaba siendo para nada razonable, puesto a que Natsumi, si estuviera enamorada de Lemon, no le habría aceptado la cita, ya que no tendría sentido, puesto que Natsumi se enteró que Lemon era su amiga de la infancia después de todo lo que planearon, aconsejándole que mejor enfriara la cabeza y empezara a pensar bien las cosas. Akiyoshi estaba comenzando a entrar en razón, dándole a Suzuka por lo que había dicho, pidiéndole de favor que solo hablara de su vida amorosa cada 2 días, sin mencionarle que lo hace de esa manera porque cambiaba de cuerpo con Lemon. Dejando eso de lado, cuando Akiyoshi se encontraba en su cuarto, comenzó a pensar las cosas más seriamente. Sin embargo, al abrir sus redes sociales, se percató de que Lemon publicó una foto con Natsumi, poniéndole que tuvieron una cita. Eso solo hizo que el prota se comenzara a alucinar más con el asunto,
proponiéndose solo mantenerse al margen del asunto y no entrometerse según la felicidad de ambas. Así que cuando nuevamente cambió de cuerpo con Lemon, su objetivo era descubrir cómo detener el intercambio para no afectar la relación de ambas, porque sentía que lo estaba engañando puesto que no era honesto con ella. Al reunirse con Natsumi, ella le pregunta qué era lo que le pasaba puesto que la notó un poco distraída, suponiendo que lo que lo tenía estresada estaba relacionada con su vida amorosa, cosa que sí era cierto y le terminó confirmando. Natsumi de poco a poco se estaba notando curiosa de qué era lo que le pasaba a su amiga, dando por hecho que tenía un nuevo enamorado. Por parte de Akiyoshi, como era de esperarse, estaba alucinándose, pensando que quizás Natsumi iba a hacer un movimiento con su enamorada, queriendo no decir cosas que ni al caso para no romper el corazón de Natsumi según este. Así que para no escalar más en su conversación, le menciona que lo va a mantener en secreto por la situación, proponiéndole que cuando pase todo le contara. Natsumi, aunque quería saber todo lo que le pasaba a Lemon, respetó su decisión y sería paciente hasta que ella le contara todo lo que estaba pasando con su vida amorosa, dejándole en claro que si necesita a alguien que la escuche, que no dudara en llamarla, porque como es la mayor de ambas, estaría encantada de darle un consejo. Esta reacción que tuvo Natsumi sorprendió mucho a Kiyoshi, ya que todas las alucinaciones no tenían sentido, ya que pareciera que su cruz de Natsumi no es Lemon, yéndose a hacer sus actividades confundido. Por parte de Natsumi, quería sacar un tema de romance para pedirle consejos a Lemon acerca del chico que estaba enamorada, o sea Kiyoshi, sabiendo que como ha estado tratándolo no está bien, ya que lo evita en todo momento, revelándolos que aún no tiene el valor suficiente para hablar normalmente con el prota, por lo que cuando tomó su celular para responder a una encuesta que le habían mandado en su club, se percató de una noticia, que decía que una chica había evitado al chico que le gustaba y ahora la detesta. Ella, teniendo el miedo de que pasara lo mismo, al día siguiente sin perder el tiempo le da los buenos días a Kiyoshi, haciéndole la plática para que planearan juntos un viaje que estaban por hacer en el club, para luego irse no sin antes mencionarle que hablaran en otro momento. A Kiyoshi estaba muy contento de que no lo detestara Natsumi, entrando en razón en ese momento, y todo lo que le había dicho su amigo Suzuka estaba teniendo sentido. Suzuka se lo toma mal eso, ya que aunque ya le había dicho lo que era más que obvio, solo lo ignoró y no le hizo caso, diciéndole que la próxima vez ya no le contara sus problemas a él. Pero Kiyoshi lo detiene pidiéndole disculpas por haberlo ignorado, cuando de repente estaba sonando su celular, y era Lemon mandándole mensaje en donde le pedía de favor que lo escribieran en el concurso de belleza. Se nos cuenta un poco sobre el pasado de Lemon, en donde se nos muestra como una chica que era muy amable y fácil de convencer para todos, pero en algún punto de su vida se dio cuenta que no estaba haciendo lo correcto por poner otros encima de ella, ya que por ese motivo perdió a alguien que en verdad le importaba, decidiendo cambiar lo suficiente para mejorar y aprender de sus errores. Lemon, con su nueva personalidad, se estaba preparando para irse a la escuela, estando contenta por haber usado la ropa que más le gustaba, revelando que antes en su época de secundaria solo usaba ropa que a su abuelita le gustaba. Sin embargo, ahora por ahora decidió ponerse ropa que a ella le gustara, pensando que a su abuela no le importaría puesto que a ella le gustaba todo. Lemon estaba muy contenta con el cambio que había tenido, pero sabía que ese hecho no podía arreglar los errores que había hecho en el pasado, no revelándonos a qué se refería. Así que cuando iba entrando a la escuela, saluda a una de sus amigas llamada Kanade. Ella rápidamente se acerca a Lemon para pedirle un favor, puesto que estaba muy desesperada, pues resulta que como era del comité de primer año de la universidad, tenía que organizar el concurso de belleza, y como era el mayor evento de la universidad, tenía que tratar de que saliera lo más perfecto, pidiéndole a Lemon que leyera una parte del concurso que consistía en que todos votarían por ver quién era la novata más hermosa de primer año. Y ese era el problema que se estaban enfrentando, que la novata que había conseguido se había ido a estudiar al extranjero. Por ese motivo decidieron acudir a Lemon para que les hiciera el favor de participar como la novata más hermosa de ese año. Como era de esperarse, Lemon no quería participar en el concurso de belleza, así que hace todo lo posible por evitar la situación. Sin embargo, Kanade la detiene rogándole prácticamente para que aceptara entrar al concurso de belleza, porque en verdad estaban desesperados por encontrar a alguien hermosa. Así que cuando estaba a punto de hacerlo, recordó que aún está intercambiando cuerpos con Akiyoshi. Antes de continuar con el resumen, quiero decirles que este video está patrocinado por Magis TV, una aplicación 100% gratuita en donde podrás ver animes, series, películas, incluso canales en vivo desde cualquier dispositivo móvil, ya sea televisión, tableta, celular o computadora, quedando a tu disposición 35.088 series, películas y animes, 1.202 canales en vivo en HD, contenido deportivo exclusivo tanto para niños como para adultos. Te recomiendo que te descargues la aplicación de Magis TV a través de los enlaces que te estaré dejando en el comentario anclado, para que puedas ver tus animes y series sin interrupción alguna, y veas a esa waifu en alta definición para que te deleites con su belleza. Así que tuvo que negar en esa ocasión, además de que como se prometió a sí misma que no la complacería a los demás antes que ella, igual quería respetar su palabra,
dejándoles en claro que no participaría, pero Kanade estaba siendo muy persuasiva, puesto que en verdad le haría un gran favor si participara, puesto que como era su primera vez organizando ese tipo de eventos, como comité de primer año, no quería decepcionar a nadie. Por la presión que estaba recibiendo Lemon por parte de todos los miembros del comité, no tuvo más remedio que aceptar, así que a la hora de que se reunió con Akiyoshi le mencionó que se inscribió a un concurso de belleza, cosa que como era de esperarse Akiyoshi no aceptó por completo, ya que esa decisión la involucraba a él. Lemon le pide que sea comprensible, ya que tenía que ayudarle a su amiga, puesto que se encontraba en serios problemas. Akiyoshi sabía que alguien obligó a Lemon para que le ayudara como siempre ha sido, pidiéndole que se afirme con sus decisiones y que no se dejara pisotear por la demás gente. Lemon le deja claro que no está siendo pisoteada por la gente, ya que ha cambiado mucho desde la última vez que lo ha visto. Akiyoshi no le puso mucha atención, dando por hecho que es una mala decisión que participar en el concurso de belleza, ya que sabía todas las cuestiones que implicaba un concurso de ese estilo, así que decidió no aceptar. Lemon le menciona que muchas de las cosas que menciona ya no se hacen actualmente en los concursos, además de llamarlo Chico H por pensar en cosas subiditas de tono, además de que como no tenía otra opción más que hacerlo, puesto a que Kanade había confiado en ella. Sin embargo, Akiyoshi seguía sin aceptar participar en ese concurso. Lemon, al ver la posición que optó Akiyoshi, no tenía más opción que chantajearlo, ya que como siempre ella lo apoyaba en lo que le decía y no se quejaba, no podía creerse que no le pudiera ayudar en una simple cuestión. Solo de esa manera Akiyoshi aceptó ayudarla, preguntándole qué es lo que exactamente tienen que hacer. Lemon le comienza a explicar qué es lo que deben de hacer para participar, ya que como iba a ser una concursante quería hacerlo muy bien, para que intentara ganar. Lemon estaba muy contenta de que Akiyoshi hubiera aceptado ayudarlo, ya que de esa manera ambos estarían juntos y de esa manera le demostraría que ha cambiado desde la última vez que se vieron, demostrarle que ya no es una chica mentirosa como lo era antes. Al comenzar los preparativos para el concurso de belleza, Akiyoshi en el cuerpo de Lemon tenía que distribuir unos folletos para darle promoción al evento, pero justo en ese momento se encontró con los demás participantes. Ellas se impresionaron al ver a Lemon, porque en verdad estaba muy hermosa como los rumores lo habían dicho, por lo que muy contentas le preguntan cuál es el motivo por el cual entró al concurso, refiriéndose a cuál es el objetivo que persigue, dándoles como ejemplo que ellas aspiran a convertirse en modelos, idols e incluso a presentadoras, así que para ella el concurso era muy importante, ya que definiría parte de sus carreras, deseándole suerte a Lemon para que ganara, sintiendo una vibra de competitividad entre todas. Akiyoshi estaba un poco asustado por eso, así que para no meterse en problemas con los demás concursantes, solo mantuvo su perfil bajo y decidió repartir todos sus volantes lo más rápido posible para que se falle lo antes posible. Cuando de repente se encontró con Suzuka, quien le entregó un volante. Este nervioso por la situación, solo actúa con normalidad y le entrega un volante mencionándole que hará un concurso de belleza, no preocupándose mucho de que Suzuka asista al evento, ya que no le interesan ese tipo de cuestiones. Pero justo en ese momento se anuncia por medio del micrófono del establecimiento que quienes participen en los concursos que están ofreciendo y llegan a ganar se llevarán como regalo pases anuales en descuento en cines sin compras. De esa manera Suzuka se animó a participar diciéndole a Akiyoshi que quiere inscribirse. Este le explica que debe de acercarse con un gerente para que coleccione todos los stickers. Pero justo en ese momento, Kanade llamó a Lemon para que fueran a tomarse fotos con las demás concursantes, cosa que no le gustó para nada a Akiyoshi, soltando un gran suspiro. Suzuka se dio cuenta de ese hecho, preguntándole si se encontraba bien. Akiyoshi, con un poco más de confianza, le menciona que participara en un concurso de belleza en el cual no quería participar. Suzuka le pregunta el por qué se inscribió al concurso. Ella básicamente le mencionó que va a participar ya que le está haciendo un favor a una amiga. Al principio no le dio mucha importancia, pero al darse cuenta del tipo de concursante que están participando es cuando se desanimó porque eran muy competitivas, sabiendo que no tenía posibilidad de que ganara. Suzuka comprende un poco a lo que se refiere Lemon, ya que él pensaba que no tenía ningún valor competir para ser una Miss Universo sin valor. Además de que juzgar a una persona por su aspecto físico se le hace algo muy superficial. Prácticamente Suzuka en ese momento se desahogó de todo lo que tenía atorado dentro, dejándolo salir así de la nada. Sin embargo, le terminó dando un consejo a Lemon, ya que al ver con las chicas con las que iba a concursar, se veía que quien merecía ganar era ella. Akiyoshi, en el cuerpo de Lemon, se había dado cuenta que su amigo tuvo una mala experiencia en un concurso de belleza, preguntándoselo directamente. Como era de esperarse, era cierto. Suzuka tenía un problema con la gente popular, puesto que siempre lo utilizaban como juguete, y cuando estaba a punto de revelarlo, se controló para no decir nada más. Akiyoshi se había dado cuenta mencionándole que no debería de quejarse de ese tipo de gente cuando él es el mismo tipo de persona, ya que aunque hubiera conocido a personas que lo mangonearon en el pasado, no le da derecho a suponer que todas las chicas guapas son iguales. Ambos terminaron en una pequeña discusión, pero a Suzuka se le hizo raro que una chica que apenas acababa de conocer fuera muy directo con él,
cosa de la cual se percató Kiyoshi, olvidándose por completo que estaba en el cuerpo de Lemon. Aunque igual Suzuka se disculpa ya que no tuvo por qué haberle actuado de esa manera. Sin embargo, estaba sospechando mucho de Lemon, ya que estaba siendo muy amable con este, pensando que era un tipo de estafa o algo por el estilo, preguntándoles directamente por qué lo estaba tratando de esa manera. A Kiyoshi, al percatarse de ello, solo le menciona que es una persona muy especial para ella, pero diciéndosela de forma de amigo. Este malinterpretó las cosas, pensando que le empezó a gustar a Lemon. Así que cuando ella estaba a punto de aclararle todo, una de las amigas de Lemon los interrumpe, porque casi se le cae una caja y ella la había tomado. De esa manera ella se ofrece a llevar las cajas, pero como estaban muy pesadas, Suzuka interviene para ayudarle, dejándole claro que se dio cuenta que es una chica hermosa tanto por dentro como por fuera. Y cuando estaba a punto de proponerle algo, su amiga la detuvo ya que el público no podría interactuar con las concursantes, dejándole en claro a Lemon que no estuviera coqueteando durante el concurso de belleza. Para finalizar la plática, la amiga de Lemon le menciona que si le quiere apoyar puede hacerlo, pero no se le puede acercar. Suzuka estaba más que comprometido en hacer que Lemon ganara, ya que se estaba comenzando a enamorar de ella. Y hasta aquí llegó el resumen de la parte número 3 del manga de Kuso Nanisahira. Espero que les haya gustado, pero cuéntame, ¿qué les pareció? Los estaré leyendo acá abajo en los comentarios. La verdad, les agradecería mucho que le dieran mucho apoyo a este video. Dejando tu like y comentario, me estarían apoyando lo suficiente. Y bueno, chicos y chicas, me despido por el día de hoy. Yo soy Orochil Pro. Cuídense y nos vemos hasta la siguiente. Chao.